Bueno, vamos a abordar la actividad de comprobación, 14.5, página 210. Y nos dicen que tenemos una red de 120 voltios, 50 hercios, y que aquí tenemos conectado en paralelo tres receptores. Características: condensador, estos son 66,3 microfaradios. Más cosas: tenemos aquí una resistencia, que son 400 ohmios, y aquí tenemos una bobina de 159 milihenrios. Vale, entonces tenemos primero que pasar los microfaradios y los milihenrios a ohmios. Esto, pues nada, la fórmula de los microfaradios es a ver un momento, la XL es igual, perdón, la XC, Joaquín, 1 partido 2 pi, la frecuencia, y la capacidad. Si hacemos esto, nos os va a dar que esto son 48,01 ohmios. 48,01 ohmios. Y si queremos hacer la XL, la reactancia inductiva, pues es 2 pi f, y la L. Esto nos darían, si lo calculamos, 49,95 ohmios. Vale. Entonces, el problema aquí básicamente está en averiguar la impedancia total, porque cuando las resistencias están en paralelo, para calcularlo teníamos que 1 partido la impedancia total era igual a 1 partido Z1, que esto podría ser Z1, esto ponemos que Z2, esto ponemos que Z3, vale. 1 partido Z1 más 1 partido Z2 más 1 partido Z3. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es esto, que esto Z1, si lo ponemos en cartesiano, en rectangular, esto sería el condensador. Tenemos que la parte real es 0, y esto sería menos 48 i. Menos 48 porque el condensador va hacia abajo. Tenemos que la Z2, que la resistencia, sería 400 y con un ángulo de 0 grados. Resistencia, aquí iría la XL, la XC, y aquí iría la R. Vale. Y vamos a poner aquí la Z3, que es la bobina, parte real 0, y aquí tendríamos que serían 49,95 i, más. Vale. Es un proceso tedioso porque todo esto ahora lo tenemos que pasar a polar. Tenemos que Z1 en polar, si lo hacemos con la calculadora, pero tampoco haría falta, sería 48,01 de módulo, y el ángulo, si va hacia abajo, sería de menos 90. Z2, que es la resistencia, pues sería 400 y el ángulo es 0, y Z3, que es igual a 49,95, 49,95, y el ángulo, como es una bobina y va hacia arriba,
90. Vale, aquí la dificultad está en que la z total, mejor dicho, 1 partido z total sería igual a 1 partido 48,01 con un ángulo de menos 90 más 1 partido 400 con un ángulo de 0 y más 1 partido 49,95 con un ángulo de 90. Investigando por ahí, he visto que esto sería la inversa. Si lo dividimos entre 1, bueno, 1 dividido entre eso sería la inversa. ¿Qué quiere decir? Que esto sería 1 partido z total, sería igual a 1 partido 48,01 con un ángulo de 90. Esto sería igual a 1 partido 400 con un ángulo de 0. Lo que hacemos es el ángulo que había aquí abajo, lo pasamos arriba pero en positivo. Y esto sería 1 partido 49,95 pero con un ángulo de menos 90. Aquí había 90, aquí es menos 90. Vale, seguimos. Pues nada, esto, 1 partido 48,01 es 0,0208 con un ángulo de 90. Esto sería 0,0025 con un ángulo de 0. Y esto de aquí serían 1 partido 49,95 serían 0,02 con un ángulo de menos 90. Vale, para sumarlo yo no lo sé, así que lo tengo que pasar otra vez a cartesiano. Es decir, esto de aquí sería 0, la parte real, porque aquí estábamos hablando del condensador, la parte real. Esto sería 0 más 0,208 y esto de aquí. Esto de aquí sería la parte, esto es la resistencia, o sea que la parte real es 0,0025 y sería más 0i. Y esto de aquí sería parte real 0 más 0, menos, ángulo de menos 90, 0 menos 0,02i. Si sumamos estas cantidades, tenemos 0 más 0,0025 más 0, nos darían 0,0025. Y si sumamos 0,208 más 0 menos 0,02, nos dan más 0,0008i. Voy a hacerlo, a ver, punto 0,208 y menos 0,02. Efectivamente, esto más esto menos esto nos da 0,0008. Vale, y esto hay que pasarlo a polar. Si lo hacíamos con la calculadora, esto nos daría 0,00262 con un ángulo de 17,74 grados. Vale, hay que esto, digamos que esto de aquí es esto de aquí. Es decir, 1 partido z total sería igual a 0,00262 con un ángulo de 17,74. Vale.
que si nos acordamos de antes, vale, vamos a despejar esto. Entonces, digamos que esto lo paso aquí, esto lo paso aquí. Es decir, z total sería igual a 1 partido 0,00262 con un ángulo de 17,74. Aquí podemos hacer lo que habíamos hecho aquí arriba, es decir, si 1 partido 48,01 de módulo un ángulo de menos 90 es lo mismo que 1 partido 48,01 con un ángulo de 90. Esto sería igual a 1 partido 0,00262 con un ángulo de, si aquí está positivo, aquí está negativo, menos 17,74. Si hacemos 1 dividido 0,00262, nos dan, el total sería 381,67 con un ángulo de menos 17,74 grados. Vale, tenemos ya la impedancia total, tenemos el ángulo, entonces vamos a calcular la I total. La I total sería igual a la U total partido de la Z total. ¿Cuánto es la U total? Nos habían dicho que era 120 con un ángulo de 0. No nos han dicho que había un desfase ni nada. Y el total sería 381,67 con un ángulo de menos 17,74. Esto, si lo calculamos, sería 120 dividido 381,67, que serían 0,314, y esto menos esto nos darían 17,74 grados. Esto sería la I total. Vale. La intensidad del condensador. Intensidad del condensador. ¿Qué tensión tiene el condensador? Están en paralelo. Entre aquí y aquí hay 120, igual que aquí hay 120, igual que aquí hay 120. Lo único que cambia es que por aquí hay una intensidad, por aquí hay otra, y por aquí hay otra, y por aquí hay otra. Vale. Intensidad de condensador. Tenemos que la U total es la misma, que serían 120, con un ángulo de 0 grados. ¿Y cuánto vale la impedancia del condensador? Impedancia del condensador, la buscamos por aquí arriba, eran 48,01, 48,01, con un ángulo de menos 90. Z1 vale 48 con un ángulo de 90. Entonces tenemos que es 48,01 con un ángulo de menos 90. Vale, si dividimos 120 entre 48,01, nos daría que son 2,5 y 0 menos 90 serían 90. Esto sería la intensidad del condensador. Vamos a ver la intensidad de la resistencia, pues más de lo mismo. 120 con un ángulo de 0 y ¿qué tenemos aquí? Que la resistencia eran 400 con un ángulo de 0. 120 dividido 400 eran 0,3 y 0 menos 0 pues serían 0 grados. Vale. Y por último tenemos la intensidad de la bobina, vamos a ponerlo L, que sería igual a lo mismo, 120 dividido 49,95, 120 con 0 y esto eran 90 grados. Esto es igual a 2,4, 0 menos 90
serían menos 90. Vale. Tenemos ya la intensidad total, el condensador, la de resistencia y la de la bobina. Vamos a calcular las diferentes potencias. Tenemos que la potencia era a la U por la I por el coseno de phi. Tenemos aquí el triángulo este. Acordaos que aquí está la S, aquí la P y aquí la Q. Tenemos que esto es la U y esto de aquí es la intensidad. Vale. Y que cuando calculamos una magnitud de aquí con otra magnitud que no es de aquí, que es de aquí, por ejemplo, entonces aquí abajo interviene el coseno de phi y aquí interviene el seno de phi. Y entonces z total no tenemos z total 7,74. Sí, ya tengo localizada total, es decir, phi, el ángulo de desfase, nos lo da la impedancia total, que en este caso nos decía que eran 381,67 con un ángulo de menos 17,74. Es decir, este triángulo lo he hecho mal. Realmente tenía que haber hecho este triángulo, más o menos, ahí. Es decir, aquí iría la P, aquí iría la Q y aquí iría la S. Y este ángulo sería de 17,74. Vale, pues P es igual a U por I por el coseno de phi, que es igual a los 120 por la intensidad total que habíamos dicho que era 0,314 y por el coseno de phi que es 0,95. ¿Cómo averiguamos el coseno de phi? Pues nada, coseno a la menos 1 de este ángulo de menos 17,74. Vale. La Q, para averiguar la Q, es la U por la I, y como estamos averiguando esta magnitud con una magnitud que no es de aquí, que es de aquí, pues interviene en este caso el seno de phi, que sería 120 por 0,314, y por el seno de phi, si lo calculáis, es 0,3. Y la S, la S es V por I. En este caso estamos calculando la S con una magnitud que es de este mismo lado. Aquí estaría la Z, la S y la V. Aquí estaría la potencia activa, la R y la UR. Y aquí estaría la potencia reactiva, la XL o la XC y la VL o la VC. Vale, como calculamos esto no nos hace falta nada, ni seno ni coseno. Sería 120 por 0,314. ¿Qué más nos piden? Hay que dibujar el diagrama vectorial. Bueno, el diagrama vectorial tenemos la intensidad total. Intensidad total. Bueno, más o menos. Sería con un ángulo de 17,74. Dibujaríamos aquí una intensidad más o menos así. De 17,70. Perdón. De 0,3. Sí, de 0,314. Y este ángulo. La del condensador sería de hacia arriba con un ángulo de 90 grados,
90 grados y valdría 2,5. La de la resistencia 0 grados aquí y valdría 0,3. Y la de la bobina hacia abajo porque tiene un ángulo de menos 90 y valdría 2,4. Pero os dejo el vínculo donde está esto mejor hecho. Y ya está.